Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví el de Alfeo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que le seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos: «¿De modo que come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es sábado, queridos hermanos. Se termina hoy la primera semana del tiempo ordinario. Tenemos la celebración de la memoria del Santo Cristo de Esquipulas, una hermosa devoción que nació en Guatemala y que llegó hace muchísimos años a nuestro país. Y el Cristo Negro de Esquipulas se venera especialmente en el santuario de Alajuelita, en el santuario de Santa Cruz en Guanacaste y también en la Agonía de Alajuela. En el capítulo 9 del primer libro de Samuel, continuamos con la lectura que ayer iniciábamos de la petición que hace el pueblo a Dios a través del profeta Samuel para tener una monarquía. Y Samuel unge al primer rey de Israel, Saúl. Este joven, aunque parecía dotado de cualidades de líder, se nombran algunas de ellas en la lectura, y que prometía mucho, sin embargo, no fue precisamente un gran rey, porque tampoco fue una gran persona, lleno, como aparece, de complejos, celos y depresiones. Quien sí será más famoso y decisivo será su sucesor, David. Samuel unge a Saúl como rey. La unción, que era un masaje con aceite, era el símbolo religioso para transmitir a una persona la ayuda y la fuerza de Dios. El aceite que penetra en los poros de la piel y da bienestar y salud. Así Dios quiere dar fortaleza y su espíritu a los que ha elegido para tal misión. El Señor te unge como rey, te unge como jefe. Tú regirás al pueblo del Señor y le librarás de la mano de los enemigos. La vocación es un misterio, todos lo sabemos. Dios elige a personas fuertes y a personas débiles. Muchas veces depende del temperamento y de la actitud de apertura o de cerrazón de esa persona el que cumpla bien la misión que se encomienda. Saúl, por una parte, pertenece a la tribu más pequeña, la de Benjamín. Dios elige según criterios sorprendentes. Por cierto, esta tribu será también famosa por otro Saúl, o Saulo de Tarso, conocido luego como Pablo. Por otra parte, era un buen mozo. Parecía fuerte. Es lo que el pueblo parece pedir, sobre todo en vistas a la lucha contra los filisteos. Pero luego falló, porque su temperamento no le acompañaba, ni él se esforzó en ser fiel, y tampoco los demás, incluido Samuel, que parece ayudó poco. Dios sigue llamando. En las circunstancias familiares y sociales de cada época, Dios se sirve de pequeños acontecimientos o de palabras que parecen intrascendentes para sembrar su vocación. A Saúl, a quien su padre había enviado a recuperar unas burras que se le habían extraviado, le espera Dios para ungirle como rey. Todo depende de cómo sepamos responder, y si alguien nos sabe decir la palabra amiga y certera que nos guíe en el reconocimiento de la voz de Dios y en la maduración de nuestras cualidades. Sean cuales sean nuestras fuerzas y cualidades, si Dios nos ha llamado, es porque confía en nosotros. Nos ha llamado para la vida cristiana y tal vez para la vocación religiosa o ministerial. Él es quien da su espíritu, el que nos unge para la misión,
el que a través de su palabra y de los sacramentos y de la ayuda de la comunidad y de tantas personas, hace posible que respondamos con generosidad y fidelidad a su elección. El texto del Santo Evangelio también nos habla de una vocación. Jesús llama a Mateo, a quien Marcos llama Leví, y lo llama para ser discípulo. Y esto ocasiona la segunda confrontación con los fariseos. Le habían atacado ayer porque se atrevía a perdonar pecados, ahora porque llama a publicanos y además come con ellos. Es interesante ver cómo Jesús no aprueba las catalogaciones corrientes que en su época originaban la marginación de tantas personas. Antier leíamos que tocó y curó a un leproso. Ahora llama como seguidor suyo nada menos que a un recaudador de impuestos, uno que ejercía un oficio a favor de los romanos, un pecador, según las convenciones de la época. Pero Jesús llama y Mateo responde inmediatamente. Ante la reacción de los fariseos puritanos, encerrados en su autosuficiencia y convencidos de ser los perfectos, Jesús afirma que no necesitan médico los sanos, que ha venido por los enfermos, porque ha venido a llamar a los pecadores y no a los justos. Este es uno de los mejores retratos del amor misericordioso de Dios manifestado en Cristo Jesús. Con una libertad admirable, Él va por el camino anunciando la buena nueva a los pobres, atendiendo a unos y a otros, llamando a pecadores, a pesar de que prevé las reacciones que va a provocar su actitud. Verdaderamente ha venido a salvar a los débiles y a los enfermos. A todos los que no somos santos nos consuela escuchar estas palabras de Jesús. Cristo no nos acepta porque somos perfectos, sino que nos acoge y nos llama a pesar de nuestras debilidades y de la fama que podamos tener. Él ha venido a salvar a los pecadores, es decir, a nosotros. Igual que la Eucaristía, no es para perfectos. Por eso empezamos siempre nuestra celebración con el acto penitencial y antes de acercarnos a la comunión, pedimos en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas. Y se nos invita a comulgar asegurándonos que el Señor a quien vamos a recibir como alimento es el que quita el pecado del mundo. Cuidado con ser como los fariseos, con creernos mejores, con escandalizarnos por los defectos que vemos en los demás. Seamos como Jesús, aceptemos a las personas como son y no como querríamos que fueran. Ayudémosles. Quizás nosotros hemos recibido alguna ayuda en algún momento de nuestra vida para salir adelante. No nos convirtamos en jueces. Nadie nos ha dado el derecho de criticar. Tenemos los ojos muy bien abiertos a los defectos de los demás, pero muy cerrados a los nuestros. Por eso, aprendamos de la lección de comprensión y tolerancia que hoy Jesús nos regala en el Santo Evangelio. Que pasen muy feliz sábado, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.